El profesor Koshiro invita a una de sus alumnas, Kuriara, a encontrarse con él. Kuriara se pregunta por qué el profesor, quien había estado fuera de contacto desde la graduación, la había contactado de repente. Él le pregunta si recuerda a su compañero de clase, Sadai. Cuando ella responde afirmativamente, Koshiro le muestra una carta que Sadai le envió. Kuriara se sobresalta al ver que Sadai le ha enviado a Koshiro una nota de suicidio. En la carta, Sadai agradece a su profesor por todas las cosas maravillosas que hizo por él y también le dice que ya no puede continuar con su vida. Se puso en contacto con el profesor para que él fuera el beneficiario de su seguro tras su muerte. En algún lugar en medio de las montañas, Sadai intenta buscar un lugar donde finalmente pueda poner fin a su vida. Pierde la señal y, por lo tanto, no puede acceder al manual de suicidio que había guardado en su teléfono. Sadai se pregunta si la falta de señal también significa que el servicio de GPS no funcionaría y que nadie podría rastrearlo. Le preocupa morir en medio de la nada y que nadie encuentre su cuerpo, pero su mayor preocupación es el pago del seguro. Se pregunta qué pasará con él si su cuerpo sin vida queda perdido. Sadai considera trepar un árbol para tener mejor señal y ve un Chimanagua atado a uno. Se da cuenta de que el espacio vacío en el que se encuentra solía ser un pueblo. Se pregunta si el árbol con el Chimanagua era adorado y decide que el árbol es un buen lugar para acabar con su vida. No es debajo de los cerezos, pero es algo. Mientras está sentado bajo el árbol, oye un susurro y se levanta para ver a una niña de pie en una escalera colgando una cuerda de ramas en un árbol. Supone que la chica está intentando suicidarse, lo mismo que él. Sin pensarlo, Sadai se levanta y agarra a la chica por detrás, haciendo que ambos caigan. Comienza a darle un sermón a la chica sobre cómo todavía es joven y debe seguir viviendo. Le pide que se detenga y piense en lo que está haciendo, y que algo mejor podría suceder en su futuro. Lo irónico es que Sadai estaba pensando en hacer lo mismo, y ahora está sermoneando a alguien al respecto. La hipocresía en su máxima expresión. La chica mira a Sadai, todavía en estado de shock. Mientras está en sus brazos, le pregunta a Sadai si es su Kami-sama. Sadai responde negativamente, pero la chica lo lleva a un santuario. La chica, que parece de secundaria, le dice a Sadai que él estaba equivocado. No iba a suicidarse, solo estaba secando papas en el árbol. Ops. Avergonzado, Sadai comienza a pedir perdón. La chica le dice a Sadai que se detenga. Ella aprecia su intención de intentar ayudarla, y eso es lo único que importa. Sadai no puede entender a la joven. Parece de secundaria, pero es tan digna como una reina de un drama de época. Las cosas no cuadran, y él la considera sobrenatural. También le confunde que la chica esté viviendo en un pueblo abandonado. Le pregunta por sus padres y la chica, riendo, le dice que los conoció hace 800 años. Sadai se queda atónito al escuchar que la joven dice tener 800 años. Ella dice que es una Yaba Kuni, una mujer que come la carne de una sirena y gana inmortalidad. Sadai no puede creerlo. La dama le explica además que ha vivido en el pueblo abandonado durante los últimos 800 años. Se casó con el Yami de la montaña y dedicó su vida completamente a ellos. Sin embargo, todos abandonaron el pueblo, y como ya no había nadie para adorar al Ukami, el Ukami con el que estaba casada se separó de ella. Sadai lucha con los términos difíciles que usa a veces. Por ejemplo, le toma un tiempo entender que se refiere a casarse al decir esposada y a viuda al decir relicta. Bueno, parece que su lenguaje no es ortodoxo. Ella tiene 800 años. Además, Sadai ni siquiera puede comprender lo que la dama le está contando. Le pide que se detenga y toma un momento para procesar toda la nueva información y ponerla en orden. Pobre chico. Sadai le pregunta a la dama por qué pensó que él era el Ukami. La dama estaba casada con un Ukami, así que ella dijo que debería saber cómo se ve uno. ¿Cómo pudo confundir a Sadai con uno? Como si el shock no fuera suficiente por un día, la dama le informa a Sadai que los Ukami eran espíritus divinos, por lo que ni siquiera puede imaginar cómo se veía su esposo. Sadai no puede entender por qué una mujer dedicaría 800 años de su vida en un pueblo abandonado en medio de la nada y dedicaría su vida a alguien que no puede ver. Sin embargo, tampoco puede entender cómo ella vive completamente sola, ni puede encontrar contraargumentos para lo que la dama le ha contado. También cree firmemente que si algo no puede explicarse científicamente, no significa que no sea cierto o posible. Y, manteniendo eso en mente, Sadai decide creerle a la dama. La dama le dice a Sadai que es un hombre extraño por cómo piensa y le pregunta por qué llegó hasta la montaña. Sadai lucha con lo que debe decir. ¿Cómo puede decirle que vino aquí para suicidarse cuando le había dado un sermón al respecto hace unos momentos? Él desvía la pregunta diciendo que se perdió.
La dama le dice a Sadai que se vuelve peligroso a medida que se acerca la noche y que lo acompañará de regreso a donde vino. Sadai quiere mirar un poco antes de irse, y al saber que tenía tiempo libre, la dama le pide que la ayude a secar papas. Como Sadai es muy alto, no le da un banco. Le instruye que no cuelgue las papas, y mientras lo hace, Sadai no puede evitar mirarla. Sadai no puede entender por qué, pero puede ser porque ella es una no muerta, o porque su apariencia no coincide con su edad. Pero, sea cual sea el caso, mientras la dama lo observa secar papas, Sadai también la mira a ella. La dama le cuenta que todos abandonaron el pueblo porque la ciudad ofrecía mejores cosas. El pueblo había sido abandonado hace 150 años, y la dama había vivido sola desde entonces. En este punto, Sadai tiene una realización repentina. La dama había vivido sola durante 150 años sin nadie a su lado. Sin embargo, había llevado una vida contenta. Y luego estaba el mismo Sadai, que no podía soportar el dolor de los últimos 3 años. La dama había estado sola durante 50 veces más tiempo que Sadai. Sadai comienza a llorar y se aferra a ella. La dama le dice que pensó que Sadai era un Ukami por la forma en que la sostuvo cuando se conocieron. Ella lo consideró un hombre amable y se preguntó si él podría ser su esposo. Los sentimientos de Sadai eran bastante similares. Sintió que, si pudiera tener a esta dama como esposa, podría vivir una buena vida. Finalmente había encontrado una mujer que le parecía hermosa. Le expresa sus sentimientos a la dama, quien se lanza sobre Sadai, haciéndolo caer al suelo. Ella le pregunta si realmente quiso decir lo que dijo, y ambos se dan cuenta de que su afecto es mutuo. Además, la dama le pregunta a Sadai si dejaría de considerar el suicidio si ella se convirtiera en suya. Sadai se queda atónito. ¿Cómo podía saber la dama que él quería suicidarse? Los dos se dan cuenta de que ni siquiera saben sus nombres. La dama se presenta como Aeka, y Sadai también se presenta. Y así, el último día de la vida de Sadai de repente se convierte en un nuevo capítulo en su vida. Aeka invita a Sadai a una comida y le sirve pescado asado y hojas secas. Sadai puede ver que es una comida casera, pero no había tenido una en años. Aeka está muy emocionada porque Sadai pruebe sus platos, pero hay un problema. Y parece ser el mayor problema que Sadai ha experimentado en sus 24 años de vida. Sadai había perdido el sentido del gusto hace años. ¿Cómo se suponía que iba a disfrutar de todo eso? No quería decírselo a Aeka y ponerla triste. Aeka se pregunta cuál es el problema y le pregunta a Sadai si la gente de la ciudad come hojas así. Aeka le muestra hojas de koshioboro que ella misma había recolectado. Las papas y los rábanos también fueron cultivados por Aeka en el campo. Además, ella también atrapó el pescado, lo secó y lo asó. Sadai intenta darle un mordisco, pero no puede saborear nada. Aeka le dice que la comida puede no ser como la de la ciudad, pero está llena de nutrientes. La comida era de las montañas, cultivada o atrapada por ella. Aeka también vierte un poco de soishi caliente sobre el pescado, lo que suaviza su carne. Sadai empieza a percibir el aroma del pescado en cuanto el soishi lo toca. En ese momento, Sadai recuerda a una mujer que lo alimentó de manera similar cuando estaba enfermo. Sadai come un poco y comienza a llorar. El recuerdo en su mente es demasiado vívido. Aeka intenta consolar a Sadai y le pregunta qué sucedió. Él responde que la comida es demasiado deliciosa, pero sabe que Aeka ya conoce la verdadera razón de su llanto. Sin embargo, le agradece a Aeka por no insistir. Además, Aeka también está contenta. Había pasado mucho tiempo desde que alguien comía su comida y apreciaba su cocina. Aeka guía a Sadai a un manantial y le pide que se lave la fatiga del día allí. Siguiendo sus instrucciones, Sadai llega al manantial y se zambulle. Se da cuenta de que un baño al aire libre es un lujo en el que nunca había pensado. Sadai había olvidado completamente lo importante que son las pequeñas cosas. Mira hacia el cielo y ve las hermosas estrellas brillando. Recuerda que pequeñas sensaciones como comer buena comida y mirar las estrellas también eran hermosas. Sadai se da cuenta de que en la montaña a la que había venido a suicidarse, había recuperado tantas cosas que pensaba perdidas. Mientras Sadai está perdido en sus pensamientos y no puede creer cómo han cambiado las cosas para él, Aeka también entra al manantial. Ella le ofrece una bebida mientras observan las estrellas y le pide a Sadai que se quede unos días con ella. Necesita recolectar Sansai y necesita una mano. Sadai acepta, lo que hace que Aeka se sienta feliz. Ella toma un sorbo de la bebida e inmediatamente se pone eufórica. Bajo la influencia de la bebida, Aeka comienza a salpicar agua sobre Sadai y a cantar. Exclama lo feliz que está, salta alrededor y finalmente se queda dormida en el manantial. Parece que Aeka no puede aguantar el alcohol. Mientras Sadai lleva a Aeka a su casa,
Piensa que el viaje a las montañas se suponía que sería un viaje sin retorno. Ahora está perdido como una hoja en el agua, flotando sin rumbo. Se pregunta qué hará a continuación. Aeka se despierta y se encuentra en su cama en su casa. Ve a Sadai acurrucado en una esquina. Se da cuenta de que los insectos gigantes, una visión poco común en la ciudad, deben haber aterrorizado al pobre chico. Aeka se disculpa por todos los problemas que puede haberle causado a Sadai después de desmayarse. Ni siquiera recuerda mucho después de haber tomado la bebida. Aeka lleva a Sadai al campo para que comiencen la cosecha. Le muestra a Barabi y le dice que está perfectamente maduro para comer. Sadai nunca lo había visto en la naturaleza antes y lo muerde. Es la peor sensación del mundo. La amargura se apodera de su boca y rompe en sudor debido a lo horrible que sabe. Sadai piensa sarcásticamente que todas las cosas saludables y nutritivas tienen una amargura intensa, y esto es lo que Aeka quiso decir con las bendiciones de las montañas. Piensa que la belleza y juventud de Aeka no han sido fáciles. Ella tuvo que comer todas esas cosas horribles. Sin embargo, Aeka se sorprende de ver a Sadai comerlo crudo. Ella le dice que el Barabi no es comestible en su forma cruda y necesita ablandarse primero. Nunca ha visto a un hombre tan extraño como Sadai. De todos modos, ambos continúan con la cosecha. Aeka le pide a Sadai que la levante para que pueda recoger algunas hojas de Koshiobura. También le dice a Sadai que si no fuera por él, nunca habría podido recogerlas. Ante esto, Sadai se sonroja. Se sientan a tomar un descanso, y Aeka le ofrece a Sadai un poco de nigerimisi. Solo es mediodía, y Sadai se pregunta cuál será su próxima tarea. Aeka, sin embargo, dice que ya han hecho suficiente cosecha por el día y le pide que tome una siesta. Sadai, que está acostumbrado al bullicio de la vida en la ciudad, piensa que esto es una mala idea. Nunca ha tomado una siesta. Aeka no quiere escucharlo. Ella toma la cabeza de Sadai, la recuesta en su regazo y lo obliga a dormir. Le dice que necesitaba descansar su cuerpo para superar el cansancio de la cosecha. Al principio, Sadai no puede dormir en absoluto. Comienza a pensar en cómo tomar una siesta hubiera sido imposible en la ciudad. Sin embargo, la voz reconfortante de Aeka hace maravillas. Ella le dice que se relaje, cierre los ojos y le acaricia la cabeza. Y así, Sadai finalmente se duerme. Aeka mira las ojeras y las mejillas hundidas de Sadai y se pregunta qué habrá pasado con un hombre tan amable como él. Aeka le dice a Sadai que debió tener un día largo, pero para Sadai, su día ha sido divertido y lleno de nuevas experiencias. Aeka quiere que él descanse adecuadamente, pero el santuario es demasiado pequeño para que descanse cómodamente otro día. Por lo tanto, lleva a Sadai a una casa vacía. Sadai queda impactado al ver la casa frente a él. Es simplemente magnífica. Los Magahira vivieron allí hasta hace un siglo, y la casa fue uno de los últimos edificios en permanecer en pie. Había sufrido algunos daños, pero Aeka había hecho lo mejor posible para protegerla de los elementos. Cuando Sadai entra en la casa, queda aún más sorprendido. El techo es alto y bellamente construido. Sadai no puede evitar quedar maravillado ante la vista. Aeka recuerda el día en que todos los aldeanos se reunieron para construir la casa. Recuerda el día vívidamente y cómo todos se habían reunido y pasado la noche compartiendo comida y bebidas. Sadai se acuesta a descansar, pero hay un ruido constante proveniente del bosque afuera. Curiosamente, a Sadai no le desagrada. De hecho, encuentra consuelo en esos sonidos. Compara su nueva vida con la antigua. Si aún estuviera viviendo en el viejo departamento con sus paredes de papel, tendría que tener cuidado de no hacer demasiado ruido. Sin embargo, aquí, podría hacer lo que quisiera. Siente una gran sensación de liberación. Sadai se pregunta qué hora es y busca su teléfono. Sin embargo, no lo encuentra. Supone que probablemente lo dejó caer al trepar al árbol, y aunque lo hubiera traído consigo, habría sido inútil porque no podría cargarlo. Sadai se da cuenta de que, antes, el teléfono dictaba su vida, pero ahora no es más que un pedazo de plástico. Además, Sadai piensa que su nota de suicidio debe haber llegado a la oficina del profesor Koshiro. Él habría intentado contactarlo, pero no había señal para el teléfono de Sadai. Mientras Sadai está perdido en sus pensamientos, nota dos ojos aterradores mirándolo fijamente. Se pregunta de quién son esos ojos y cuánto tiempo llevaban observándolo. Espera que no sea un oso hambriento o un perro. Y, de repente, otro par de ojos aparece en la oscuridad. Sadai está confundido y aterrorizado. ¿Qué tipo de animal tiene 4 ojos? En ese momento, Aeka aparece, aunque Sadai no la había llamado. Sadai está asustado y le pide a Aeka que también corra. Aeka levanta su lámpara hacia los ojos y ve un Mujina y su cría. Amablemente les pide que se vayan,
ya que Sadai viviría allí de ahora en adelante. Para asombro de Sadai, el Mujina y su cría se van sin hacer ruido. Aeka abraza al aterrorizado Sadai. Lo consuela, pero Sadai no puede evitar preguntarse por qué tiene tanto miedo a morir. Había venido a este bosque preparado para morir, pero solo se encuentra llorando todo el tiempo. Sadai se despierta y se observa en el bosque. Nota toda la hermosa naturaleza a su alrededor y los conejos y gorriones que lo observan. Se da cuenta de que hacía años que no temía despertar por la mañana. Aeka viene a visitar a Sadai. Sadai le dice que ella estaba a cargo de los planes y que quiere quedarse en la casa un poco más. También le dice que si es mucha molestia, él se retiraría. Aeka le dice que no es ningún problema, a lo que Sadai promete ayudarla con cualquier tarea que ella le asigne. Entonces, Aeka promete hacerlo trabajar como un caballo. Conocer a Aeka había hecho que Sadai temiera la muerte nuevamente y le había dado una razón para vivir. Además, quiere aliviar un poco de la soledad de Aeka, aunque sea en una pequeña cantidad. Sadai finalmente tenía un propósito para vivir de nuevo. Aeka lo lleva al bosque y le pide que no se desanime en su primer día de trabajo físico. Le muestra un pozo y le pide que busque agua en el río para que puedan llevarla a casa. Piensa que 2 cubos serían suficientes y que ella debería llevar uno mientras Sadai lleva el otro. Pero antes de que pueda terminar su frase, Sadai toma ambos cubos. Lo que sigue no es lo que Aeka había esperado. Sadai carga cubos de agua y leña y la ayuda con la colada para que no tenga que usar un taburete. Le dice que deje todos los lugares difíciles de alcanzar para él. El corazón de Aeka empieza a cantar. Avergonzada, está a punto de caer, pero Sadai la sostiene. Aeka le pide a Sadai que vaya a casa primero, y que ella lo alcanzará después. Aeka está abrumada por la sensación que está sintiendo. Habían pasado 150 años desde que se había relacionado con alguien, y la forma en que Sadai la trataba la hacía sentirse como una joven nuevamente. Aeka regresa a casa y encuentra que Sadai ha cocinado arroz para ella. Aeka está sorprendida y conmovida. No quiere que Sadai trabaje tan duro por ella y le pide que no se esfuerce tanto. Sin embargo, para Sadai, esto se siente más fácil que su antiguo trabajo. De hecho, se siente más como unas vacaciones. Le pide a Aeka que deje todo el trabajo doméstico y el trabajo físico para él y que invierta su tiempo en otra cosa. También le hace un té y se lo sirve. Aeka no puede creer lo que está pasando. Pensaba que Sadai tendría dificultades trabajando, pero no era el caso. Sadai tenía buenas habilidades domésticas porque fue criado por una madre soltera. Además, su antiguo trabajo le ayudó a desarrollar buenas habilidades de servicio, y estas habilidades resultaron ser muy efectivas para Aeka, quien había vivido sola en el bosque durante los últimos 150 años. Aeka se conmueve hasta las lágrimas por la amabilidad de Sadai y le dice que es un buen hombre. En un abrir y cerrar de ojos, volvemos a la bulliciosa oficina de Sadai, donde está desplomado sobre su escritorio como un globo desinflado. Su corbata está torcida, su cabello despeinado, y su rostro es un lienzo de angustia. Es como si una nube de desdicha inminente flotara sobre su cabeza, amenazando con empaparlo en un océano de demandas de clientes. Mira en blanco los montones de papeleo frente a él, deseando poder transformarse en un ninja y desaparecer de ese laberinto corporativo para siempre. Pero volvamos al presente, donde Sadai y su compañera de aventuras, Aeka, han encontrado refugio en el corazón del bosque sereno. Ha dejado atrás el traje, la corbata y la versión sombría de sí mismo. Aquí, es tan libre como una hoja en el viento, y Aeka es su brújula, guiándolo hacia la felicidad. En un raro momento de curiosidad, Sadai descubre un chocolate que ha estado guardado como un tesoro olvidado. Han pasado días, tal vez semanas, desde que encontró refugio allí. Aeka siempre estaba en busca de sorpresas inesperadas y se anima al ver el misterioso rectángulo marrón en la mano de Sadai. Aeka olfatea el chocolate, como si estuviera descifrando un mensaje encriptado de un pergamino antiguo. Su delicada nariz se estremece, y sus ojos brillan con anticipación. Sadai observa conteniendo el aliento, esperando con todas sus fuerzas que su escapada chocolatosa sea un éxito. Con toda la curiosidad de un gato frente a un puntero láser, Aeka acepta el chocolate como si fuera un decreto real. Lo acerca cuidadosamente a su nariz como si estuviera realizando un ritual sagrado. El aroma del chocolate envuelve sus sentidos, y sus ojos se entrecierran en contemplación. El corazón de Sadai hace un pequeño cha-cha, atrapado entre la emoción del descubrimiento y el temor de un posible rechazo. Y entonces sucede. Aeka da el paso y muerde el chocolate. Su rostro se convierte en un teatro de emociones, una obra dramática en miniatura. Primero hay un destello de confusión,
como si sus papilas gustativas estuvieran jugando a las escondidas. Luego, la confusión da paso a algo más. ¿Es deleite o disgusto? Sadai no puede precisar. En un giro inesperado, los ojos de Aeka se abren como platos que intentan escapar de sus órbitas, mientras el chocolate comienza su viaje de sólido a líquido. Su masticado se convierte en una exploración feliz, una danza de sabores que gira alrededor de su paladar. Y ahí, en medio de esta felicidad chocolatosa, Sadai pierde el control. Estalla en una carcajada sincera y desinhibida que resuena entre los árboles. Aeka, aún masticando, lo mira con una mezcla de desconcierto y diversión. Sadai se seca una lágrima del ojo, dándose cuenta de que ha sido testigo del espectáculo de chocolate más cómico. Y así, entre la sinfonía de hojas crujientes y pájaros trinando, Sadai y Aeka comparten un momento de hilaridad pura y sin adulterar. Lo mundano se vuelve mágico. Lo ordinario, extraordinario. ¿Quién diría que un simple chocolate podría ser el catalizador de tanta diversión y locura? A medida que la risa se apaga, Sadai mira a Aeka con ojos que brillan como un duende travieso. Aquí están, un dúo desigual. Uno, un entusiasta del chocolate, la otra, una educadora del chocolate. En este refugio del bosque, donde las fechas límite y las demandas son meros susurros de un pasado olvidado, han descubierto un tesoro lleno de alegría. Sadai rodea con un brazo a Aeka, mientras su risa aún persiste como el dulce regusto del chocolate. La observa con una nueva apreciación, agradecido por la lección que le imparte sin darse cuenta. En su inocencia, ella le ha enseñado que los placeres más auténticos de la vida no están en los grandes gestos, sino en los acontecimientos cotidianos que salpican magia en su existencia. Y así, con el corazón lleno de amor y un bolsillo lleno de recuerdos, Sadai y Aeka continúan sus escapadas en el bosque. Volviendo a la saga llena de acción de Sadai y Aeka, las cosas han tomado un giro inesperado y cómico. Aeka, la superestrella culinaria, ha preparado una super extravagancia que está lista para rivalizar con los banquetes más elegantes de la ciudad. Armada de entusiasmo y una espátula, busca a Sadai con ansias de mostrarle su obra maestra. Pero hay que frenar los aplausos culinarios. Una sorpresa la espera. La emoción de Aeka se detiene cuando se da cuenta de que Sadai está desaparecido en combate. El pánico se apodera de ella más rápido que el berrinche de un niño por jugo derramado. En lugar de su gran debut gastronómico, todo lo que encuentra es una misteriosa carta. El papel podría haber estado etiquetado como centro de confusión, porque la cara de Aeka se transforma en una obra maestra de desconcierto mientras lee, "No me busques". Música dramática, porque el Sherlock interno de Aeka cobra vida. Con el corazón latiendo como una ardilla cargada de cafeína, sigue un rastro de ropa tirada, esperando que la lleve a su compañero misteriosamente desaparecido. Digo, ¿quién no querría seguir un rastro de ropa como si fuera un mapa del tesoro en la vida real? ¿Y qué descubre al final de esta extraña búsqueda sartorial? Una mirada de lado desnuda. Sí, leíste bien. Ahí está él, luciendo tan cómodo como un pingüino en una fiesta de piscina en verano. Las lágrimas y la modestia fluyen a partes iguales, mientras el rostro de Sadai se torna del color de un tomate particularmente maduro. Entra Aeka, nuestra heroína intrépida, con una confianza que podría rivalizar con la capa de un superhéroe. Se acerca con paso firme, como si se hubiera adentrado en una colonia nudista por primera vez. Su actitud tranquila y su abrazo cálido son como una red de seguridad para los nervios deshilachados de Sadai. Es un momento de vulnerabilidad compartida, como dos guisantes en una vaina de incertidumbre. Aeka se pone manos a la obra, sacando su cinta métrica como una maga revelando sus trucos. La mente de Sadai, sin embargo, corre más rápido que un guepardo con cafeína. Su cerebro es un carnaval de dudas, donde la inseguridad monta la montaña rusa de sus pensamientos. ¿Es Aeka inmune a sus encantos? Porque ella es básicamente la Gandalf de la edad, habiendo visto más siglos que un libro de historia. Su corazón, que normalmente se contenta con su ritmo, de repente está bailando un tap desenfrenado. Esa es una fiesta de cardio a la que Sadai nunca se apuntó. Avanzando a la mañana siguiente de la extraña búsqueda de ropa, Sadai despierta con una sorpresa más impactante que un lunes sin cafeína. Una bata nueva, confeccionada por los dedos mágicos de la máquina de coser de Aeka. Los ojos de Sadai se abren de par en par, su mandíbula cae como en un personaje de dibujos animados. ¿Podría ser que Aeka sea una ninja de la moda en secreto, trabajando de noche como una extraordinaria costurera? Solo la idea es suficiente para que haga un baile de felicidad que rivaliza con el de un niño victorioso. Vestido con su nueva gloria de moda, Sadai se pasea por la casa como un pavo real mostrando sus plumas.
Es un testamento ambulante de la habilidad de Aeka, desfilando con una sonrisa orgullosa que podría rivalizar con la de un supervillano. Y, adivinen qué, las sorpresas no paran. Sadai, decidido a rivalizar con Gordon Ramsay, prepara un desayuno extravagante que podría despertar hasta a las ardillas más soñolientas. El aroma se esparce en el aire, una sinfonía de sabores que cosquillea los sentidos y hace rugir los estómagos. Mientras el aroma gira a su alrededor, el corazón de Aeka emprende su propio viaje en montaña rusa. Para alguien que ha vivido siglos, seguro que se siente como una adolescente en el baile de la escuela. ¿Quién hubiera pensado que un corazón antiguo aún podría palpitar como una mariposa en primavera? Un día soleado amanece, y nuestro dinámico dúo, Aeka y Sadai, están paseando por el encantador bosque. Los pájaros están cantando, las hojas crujen, es como una película de Disney sin las canciones pegajosas. Aeka, sin embargo, de repente tiene esa expresión de «Oh, olvidé apagar la estufa». Recuerda que tiene algunos asuntos pendientes en una cueva. Sí, al parecer, las cuevas también tienen asuntos. Aeka se vuelve hacia Sadai con una mirada enigmática, dejándolo más curioso que un gato frente a una caja de cartón. Él acepta, aunque prácticamente se pueden ver signos de interrogación flotando sobre su cabeza. La política de labios sellados de Aeka lo deja perplejo, y parece que está a punto de explotar de curiosidad, como un globo inflado de más. Caminan y caminan hasta que llegan a una cueva más fría que el congelador de un pingüino. Finalmente, las habilidades detectivescas de Sadai se activan. Este es el almacén congelado del santuario. Observa lo que parece ser el santuario de la frialdad. No hay pingüinos ni conos de nieve, solo una misteriosa fuente de frío. Aeka envía a Sadai a buscar vegetales, lo cual, por supuesto, es un código para ve a buscar ingredientes para la cena mientras yo pretendo ser una genio. Sadai ahora tiene una misión, recoger verduras, y, seamos sinceros, el hombre no está dispuesto a sabotear la promesa de una deliciosa comida. Mientras Aeka intenta subirse a un taburete para alcanzar algunos ingredientes, parece una comedia de slapstick en vivo. El taburete decide ir por su cuenta, dejándola en el aire, como en una caricatura. Los sentidos arácnidos de Sadai se activan y corre al rescate, atrapándola antes de que bese el suelo. Es un momento de salvar a la damisela en apuros, completo con música de suspenso y una capa invencible. Pero oh no, Aeka está inconsciente en sus brazos. Modo pánico activado. La única palabra que se le viene a la mente es hospital. Así que carga a Aeka sobre su hombro y corre como un poseso. Corre tan rápido que hasta Usain Bolt estaría impresionado, si alguna vez corriera a un hospital cargando a una chica con salsa en la cabeza. Justo cuando parece que Sadai va directo al hospital, la voz de Aeka mágicamente llega a sus oídos. Él, como un cachorro confundido, finalmente obedece la orden después de varias repeticiones. Sus frenos chirrían y se da cuenta de que Aeka, de hecho, no está inconsciente. Está viva y bien, o al menos, hablando. Aeka, con su aire de jefa, le asegura a Sadai que está bien. ¿La sangre en su cabeza? Solo es salsa, amigos. Las alarmas internas de Sadai se apagan, dejándolo un poco avergonzado por haber entrado en modo pánico total por una simple confusión con salsa. Con la aventura detrás, regresan a casa, con todas las verduras reunidas y la crisis evitada. Aeka se pone manos a la obra como una maga de la cocina, preparando una cena que podría rivalizar con un restaurante de 5 estrellas. Se sientan a disfrutar como realeza, y Sadai no puede evitar alabar las habilidades culinarias de Aeka. Momento de chef sonrojada. Sadai, abrazando su lado de conocedor, saca una botella de vino de 150 años. Una botella que ha visto más décadas que un viejo árbol sabio. Aeka, por otro lado, se mantiene firme y rechaza participar en las festividades líquidas. Ella tiene una misión, y esa misión el profesor Koshiro invita a una de sus alumnas, Kuriara, a encontrarse con él. Kuriara se pregunta por qué el profesor, quien había estado fuera de contacto desde la graduación, la había contactado de repente. Él le pregunta si recuerda a su compañero de clase, Sadai. Cuando ella responde afirmativamente, Koshiro le muestra una carta que Sadai le envió. Kuriara se sobresalta al ver que Sadai le ha enviado a Koshiro una nota de suicidio. En la carta, Sadai agradece a su profesor por todas las cosas maravillosas que hizo por él y también le dice que ya no puede continuar con su vida. Se puso en contacto con el profesor para que él fuera el beneficiario de su seguro tras su muerte. En algún lugar en medio de las montañas, Sadai intenta buscar un lugar donde finalmente pueda poner fin a su vida. Pierde la señal y, por lo tanto, no puede acceder al manual de suicidio que había guardado en su teléfono.
Sadai se pregunta si la falta de señal también significa que el servicio de GPS no funcionaría y que nadie podría rastrearlo. Le preocupa morir en medio de la nada y que nadie encuentre su cuerpo, pero su mayor preocupación es el pago del seguro. Se pregunta qué pasará con él si su cuerpo sin vida queda perdido. Sadai considera trepar un árbol para tener mejor señal y ve un Chimanagua atado a uno. Se da cuenta de que el espacio vacío en el que se encuentra solía ser un pueblo. Se pregunta si el árbol con el Chimanagua era adorado y decide que el árbol es un buen lugar para acabar con su vida. No es debajo de los cerezos, pero es algo. Mientras está sentado bajo el árbol, oye un susurro y se levanta para ver a una niña de pie en una escalera colgando una cuerda de ramas en un árbol. Supone que la chica está intentando suicidarse, lo mismo que él. Sin pensarlo, Sadai se levanta y agarra a la chica por detrás, haciendo que ambos caigan. Comienza a darle un sermón a la chica sobre cómo todavía es joven y debe seguir viviendo. Le pide que se detenga y piense en lo que está haciendo, y que algo mejor podría suceder en su futuro. Lo irónico es que Sadai estaba pensando en hacer lo mismo, y ahora está sermoneando a alguien al respecto. La hipocresía en su máxima expresión. La chica mira a Sadai, todavía en estado de shock. Mientras está en sus brazos, le pregunta a Sadai si es Ukami-sama. Sadai responde negativamente, pero la chica lo lleva a un santuario. La chica, que parece de secundaria, le dice a Sadai que él estaba equivocado. No iba a suicidarse, solo estaba secando papas en el árbol. Ops. Avergonzado, Sadai comienza a pedir perdón. La chica le dice a Sadai que se detenga. Ella aprecia su intención de intentar ayudarla, y eso es lo único que importa. Sadai no puede entender a la joven. Parece de secundaria, pero es tan digna como una reina de un drama de época. Las cosas no cuadran, y él la considera sobrenatural. También le confunde que la chica esté viviendo en un pueblo abandonado. Le pregunta por sus padres y la chica, riendo, le dice que los conoció hace 800 años. Sadai se queda atónito al escuchar que la joven dice tener 800 años. Ella dice que es una Yaba Kuni, una mujer que come la carne de una sirena y gana inmortalidad. Sadai no puede creerlo. La dama le explica además que ha vivido en el pueblo abandonado durante los últimos 800 años. Se casó con el Yami de la montaña y dedicó su vida completamente a ellos. Sin embargo, todos abandonaron el pueblo, y como ya no había nadie para adorar al Ukami, el Ukami con el que estaba casada se separó de ella. Sadai lucha con los términos difíciles que usa a veces. Por ejemplo, le toma un tiempo entender que se refiere a casarse al decir esposada y a viuda al decir relicta. Bueno, parece que su lenguaje no es ortodoxo. Ella tiene 800 años. Además, Sadai ni siquiera puede comprender lo que la dama le está contando. Le pide que se detenga y toma un momento para procesar toda la nueva información y ponerla en orden. Pobre chico. Sadai le pregunta a la dama por qué pensó que él era el Ukami. La dama estaba casada con un Ukami, así que ella dijo que debería saber cómo se ve uno. ¿Cómo pudo confundir a Sadai con uno? Como si el shock no fuera suficiente por un día, la dama le informa a Sadai que los Ukami eran espíritus divinos, por lo que ni siquiera puede imaginar cómo se veía su esposo. Sadai no puede entender por qué una mujer dedicaría 800 años de su vida en un pueblo abandonado en medio de la nada y dedicaría su vida a alguien que no puede ver. Sin embargo, tampoco puede entender cómo ella vive completamente sola, ni puede encontrar contraargumentos para lo que la dama le ha contado. También cree firmemente que si algo no puede explicarse científicamente, no significa que no sea cierto o posible. Y, manteniendo eso en mente, Sadai decide creerle a la dama. La dama le dice a Sadai que es un hombre extraño por cómo piensa y le pregunta por qué llegó hasta la montaña. Sadai lucha con lo que debe decir. ¿Cómo puede decirle que vino aquí para suicidarse cuando le había dado un sermón al respecto hace unos momentos? Él desvía la pregunta diciendo que se perdió. La dama le dice a Sadai que se vuelve peligroso a medida que se acerca la noche y que lo acompañará de regreso a donde vino. Sadai quiere mirar un poco antes de irse, y al saber que tenía tiempo libre, la dama le pide que la ayude a secar papas. Como Sadai es muy alto, no le da un banco. Le instruye que no cuelgue las papas, y mientras lo hace, Sadai no puede evitar mirarla. Sadai no puede entender por qué, pero puede ser porque ella es una no muerta, o porque su apariencia no coincide con su edad. Pero, sea cual sea el caso, mientras la dama lo observa secar papas, Sadai también la mira a ella. La dama le cuenta que todos abandonaron el pueblo porque la ciudad ofrecía mejores cosas. El pueblo había sido abandonado hace 150 años, y la dama había vivido sola desde entonces. En este punto, Sadai tiene una realización repentina.
La dama había vivido sola durante 150 años sin nadie a su lado. Sin embargo, había llevado una vida contenta. Y luego estaba el mismo Sadai, que no podía soportar el dolor de los últimos 3 años. La dama había estado sola durante 50 veces más tiempo que Sadai. Sadai comienza a llorar y se aferra a ella. La dama le dice que pensó que Sadai era un Ukami por la forma en que la sostuvo cuando se conocieron. Ella lo consideró un hombre amable y se preguntó si él podría ser su esposo. Los sentimientos de Sadai eran bastante similares. Sintió que, si pudiera tener a esta dama como esposa, podría vivir una buena vida. Finalmente había encontrado una mujer que le parecía hermosa. Le expresa sus sentimientos a la dama, quien se lanza sobre Sadai, haciéndolo caer al suelo. Ella le pregunta si realmente quiso decir lo que dijo, y ambos se dan cuenta de que su afecto es mutuo. Además, la dama le pregunta a Sadai si dejaría de considerar el suicidio si ella se convirtiera en suya. Sadai se queda atónito. ¿Cómo podía saber la dama que él quería suicidarse? Los dos se dan cuenta de que ni siquiera saben sus nombres. La dama se presenta como Aeka, y Sadai también se presenta. Y así, el último día de la vida de Sadai de repente se convierte en un nuevo capítulo en su vida. Aeka invita a Sadai a una comida y le sirve pescado asado y hojas secas. Sadai puede ver que es una comida casera, pero no había tenido una en años. Aeka está muy emocionada porque Sadai pruebe sus platos, pero hay un problema. Y parece ser el mayor problema que Sadai ha experimentado en sus 24 años de vida. Sadai había perdido el sentido del gusto hace años. ¿Cómo se suponía que iba a disfrutar de todo eso? No quería decírselo a Aeka y ponerla triste. Aeka se pregunta cuál es el problema y le pregunta a Sadai si la gente de la ciudad come hojas así. Aeka le muestra hojas de koshioboro que ella misma había recolectado. Las papas y los rábanos también fueron cultivados por Aeka en el campo. Además, ella también atrapó el pescado, lo secó y lo asó. Sadai intenta darle un mordisco, pero no puede saborear nada. Aeka le dice que la comida puede no ser como la de la ciudad, pero está llena de nutrientes. La comida era de las montañas, cultivada o atrapada por ella. Aeka también vierte un poco de soishi caliente sobre el pescado, lo que suaviza su carne. Sadai empieza a percibir el aroma del pescado en cuanto el soishi lo toca. En ese momento, Sadai recuerda a una mujer que lo alimentó de manera similar cuando estaba enfermo. Sadai come un poco y comienza a llorar. El recuerdo en su mente es demasiado vívido. Aeka intenta consolar a Sadai y le pregunta qué sucedió. Él responde que la comida es demasiado deliciosa, pero sabe que Aeka ya conoce la verdadera razón de su llanto. Sin embargo, le agradece a Aeka por no insistir. Además, Aeka también está contenta. Había pasado mucho tiempo desde que alguien comía su comida y apreciaba su cocina. Aeka guía a Sadai a un manantial y le pide que se lave la fatiga del día allí. Siguiendo sus instrucciones, Sadai llega al manantial y se zambulle. Se da cuenta de que un baño al aire libre es un lujo en el que nunca había pensado. Sadai había olvidado completamente lo importante que son las pequeñas cosas. Mira hacia el cielo y ve las hermosas estrellas brillando. Recuerda que pequeñas sensaciones como comer buena comida y mirar las estrellas también eran hermosas. Sadai se da cuenta de que en la montaña a la que había venido a suicidarse, había recuperado tantas cosas que pensaba perdidas. Mientras Sadai está perdido en sus pensamientos y no puede creer cómo han cambiado las cosas para él, Aeka también entra al manantial. Ella le ofrece una bebida mientras observan las estrellas y le pide a Sadai que se quede unos días con ella. Necesita recolectar Sansai y necesita una mano. Sadai acepta, lo que hace que Aeka se sienta feliz. Ella toma un sorbo de la bebida e inmediatamente se pone eufórica. Bajo la influencia de la bebida, Aeka comienza a salpicar agua sobre Sadai y a cantar. Exclama lo feliz que está, salta alrededor y finalmente se queda dormida en el manantial. Parece que Aeka no puede aguantar el alcohol. Mientras Sadai lleva a Aeka a su casa, piensa que el viaje a las montañas se suponía que sería un viaje sin retorno. Ahora está perdido como una hoja en el agua, flotando sin rumbo. Se pregunta qué hará a continuación. Aeka se despierta y se encuentra en su cama en su casa. Ve a Sadai acurrucado en una esquina. Se da cuenta de que los insectos gigantes, una visión poco común en la ciudad, deben haber aterrorizado al pobre chico. Aeka se disculpa por todos los problemas que puede haberle causado a Sadai después de desmayarse. Ni siquiera recuerda mucho después de haber tomado la bebida. Aeka lleva a Sadai al campo para que comiencen la cosecha. Le muestra Barabi y le dice que está perfectamente maduro para comer. Sadai nunca lo había visto en la naturaleza antes y lo muerde. Es la peor sensación del mundo. La amargura se apodera de su boca y rompe en sudor debido a lo horrible que sabe.
Sadai piensa sarcásticamente que todas las cosas saludables y nutritivas tienen una amargura intensa, y esto es lo que Aeka quiso decir con las bendiciones de las montañas. Piensa que la belleza y juventud de Aeka no han sido fáciles. Ella tuvo que comer todas esas cosas horribles. Sin embargo, Aeka se sorprende de ver a Sadai comerlo crudo. Ella le dice que el barabi no es comestible en su forma cruda y necesita ablandarse primero. Nunca ha visto a un hombre tan extraño como Sadai. De todos modos, ambos continúan con la cosecha. Aeka le pide a Sadai que la levante para que pueda recoger algunas hojas de Kosiobura. También le dice a Sadai que si no fuera por él, nunca habría podido recogerlas. Ante esto, Sadai se sonroja. Se sientan a tomar un descanso, y Aeka le ofrece a Sadai un poco de nigerimisi. Solo es mediodía, y Sadai se pregunta cuál será su próxima tarea. Aeka, sin embargo, dice que ya han hecho suficiente cosecha por el día y le pide que tome una siesta. Sadai, que está acostumbrado al bullicio de la vida en la ciudad, piensa que esto es una mala idea. Nunca ha tomado una siesta. Aeka no quiere escucharlo. Ella toma la cabeza de Sadai, la recuesta en su regazo y lo obliga a dormir. Le dice que necesitaba descansar su cuerpo para superar el cansancio de la cosecha. Al principio, Sadai no puede dormir en absoluto. Comienza a pensar en cómo tomar una siesta hubiera sido imposible en la ciudad. Sin embargo, la voz reconfortante de Aeka hace maravillas. Ella le dice que se relaje, cierre los ojos y le acaricia la cabeza. Y así, Sadai finalmente se duerme. Aeka mira las ojeras y las mejillas hundidas de Sadai y se pregunta qué habrá pasado con un hombre tan amable como él. Aeka le dice a Sadai que debió tener un día largo, pero para Sadai, su día ha sido divertido y lleno de nuevas experiencias. Aeka quiere que él descanse adecuadamente, pero el santuario es demasiado pequeño para que descanse cómodamente otro día. Por lo tanto, lleva a Sadai a una casa vacía. Sadai queda impactado al ver la casa frente a él. Es simplemente magnífica. Los Magahira vivieron allí hasta hace un siglo, y la casa fue uno de los últimos edificios en permanecer en pie. Había sufrido algunos daños, pero Aeka había hecho lo mejor posible para protegerla de los elementos. Cuando Sadai entra en la casa, queda aún más sorprendido. El techo es alto y bellamente construido. Sadai no puede evitar quedar maravillado ante la vista. Aeka recuerda el día en que todos los aldeanos se reunieron para construir la casa. Recuerda el día vívidamente y cómo todos se habían reunido y pasado la noche compartiendo comida y bebidas. Sadai se acuesta a descansar, pero hay un ruido constante proveniente del bosque afuera. Curiosamente, a Sadai no le desagrada. De hecho, encuentra consuelo en esos sonidos. Compara su nueva vida con la antigua. Si aún estuviera viviendo en el viejo departamento con sus paredes de papel, tendría que tener cuidado de no hacer demasiado ruido. Sin embargo, aquí, podría hacer lo que quisiera. Siente una gran sensación de liberación. Sadai se pregunta qué hora es y busca su teléfono. Sin embargo, no lo encuentra. Supone que probablemente lo dejó caer al trepar al árbol, y aunque lo hubiera traído consigo, habría sido inútil porque no podría cargarlo. Sadai se da cuenta de que, antes, el teléfono dictaba su vida, pero ahora no es más que un pedazo de plástico. Además, Sadai piensa que su nota de suicidio debe haber llegado a la oficina del profesor Koshiro. Él habría intentado contactarlo, pero no había señal para el teléfono de Sadai. Mientras Sadai está perdido en sus pensamientos, nota dos ojos aterradores mirándolo fijamente. Se pregunta de quién son esos ojos y cuánto tiempo llevaban observándolo. Espera que no sea un oso hambriento o un perro. Y, de repente, otro par de ojos aparece en la oscuridad. Sadai está confundido y aterrorizado. ¿Qué tipo de animal tiene 4 ojos? En ese momento, Aeka aparece, aunque Sadai no la había llamado. Sadai está asustado y le pide a Aeka que también corra. Aeka levanta su lámpara hacia los ojos y ve un Mujina y su cría. Amablemente les pide que se vayan, ya que Sadai viviría allí de ahora en adelante. Para asombro de Sadai, el Mujina y su cría se van sin hacer ruido. Aeka abraza al aterrorizado Sadai. Lo consuela, pero Sadai no puede evitar preguntarse por qué tiene tanto miedo a morir. Había venido a este bosque preparado para morir, pero solo se encuentra llorando todo el tiempo. Sadai se despierta y se observa en el bosque. Nota toda la hermosa naturaleza a su alrededor y los conejos y gorriones que lo observan. Se da cuenta de que hacía años que no temía despertar por la mañana. Aeka viene a visitar a Sadai. Sadai le dice que ella estaba a cargo de los planes y que quiere quedarse en la casa un poco más. También le dice que si es mucha molestia, él se retiraría. Aeka le dice que no es ningún problema, a lo que Sadai promete ayudarla con cualquier tarea que ella le asigne.
Entonces, Aeka promete hacerlo trabajar como un caballo. Conocer a Aeka había hecho que Sadai temiera la muerte nuevamente y le había dado una razón para vivir. Además, quiere aliviar un poco de la soledad de Aeka, aunque sea en una pequeña cantidad. Sadai finalmente tenía un propósito para vivir de nuevo. Aeka lo lleva al bosque y le pide que no se desanime en su primer día de trabajo físico. Le muestra un pozo y le pide que busque agua en el río para que puedan llevarla a casa. Piensa que 2 cubos serían suficientes y que ella debería llevar uno mientras Sadai lleva el otro. Pero antes de que pueda terminar su frase, Sadai toma ambos cubos. Lo que sigue no es lo que Aeka había esperado. Sadai carga cubos de agua y leña y la ayuda con la colada para que no tenga que usar un taburete. Le dice que deje todos los lugares difíciles de alcanzar para él. El corazón de Aeka empieza a cantar. Avergonzada, está a punto de caer, pero Sadai la sostiene. Aeka le pide a Sadai que vaya a casa primero, y que ella lo alcanzará después. Aeka está abrumada por la sensación que está sintiendo. Habían pasado 150 años desde que se había relacionado con alguien, y la forma en que Sadai la trataba la hacía sentirse como una joven nuevamente. Aeka regresa a casa y encuentra que Sadai ha cocinado arroz para ella. Aeka está sorprendida y conmovida. No quiere que Sadai trabaje tan duro por ella y le pide que no se esfuerce tanto. Sin embargo, para Sadai, esto se siente más fácil que su antiguo trabajo. De hecho, se siente más como unas vacaciones. Le pide a Aeka que deje todo el trabajo doméstico y el trabajo físico para él y que invierta su tiempo en otra cosa. También le hace un té y se lo sirve. Aeka no puede creer lo que está pasando. Pensaba que Sadai tendría dificultades trabajando, pero no era el caso. Sadai tenía buenas habilidades domésticas porque fue criado por una madre soltera. Además, su antiguo trabajo le ayudó a desarrollar buenas habilidades de servicio, y estas habilidades resultaron ser muy efectivas para Aeka, quien había vivido sola en el bosque durante los últimos 150 años. Aeka se conmueve hasta las lágrimas por la amabilidad de Sadai y le dice que es un buen hombre. En un abrir y cerrar de ojos, volvemos a la bulliciosa oficina de Sadai, donde está desplomado sobre su escritorio como un globo desinflado. Su corbata está torcida, su cabello despeinado, y su rostro es un lienzo de angustia. Es como si una nube de desdicha inminente flotara sobre su cabeza, amenazando con empaparlo en un océano de demandas de clientes. Mira en blanco los montones de papeleo frente a él, deseando poder transformarse en un ninja y desaparecer de ese laberinto corporativo para siempre. Pero volvamos al presente, donde Sadai y su compañera de aventuras, Aeka, han encontrado refugio en el corazón del bosque sereno. Ha dejado atrás el traje, la corbata y la versión sombría de sí mismo. Aquí, es tan libre como una hoja en el viento, y Aeka es su brújula, guiándolo hacia la felicidad. En un raro momento de curiosidad, Sadai descubre un chocolate que ha estado guardado como un tesoro olvidado. Han pasado días, tal vez semanas, desde que encontró refugio allí. Aeka siempre estaba en busca de sorpresas inesperadas y se anima al ver el misterioso rectángulo marrón en la mano de Sadai. Aeka olfatea el chocolate, como si estuviera descifrando un mensaje encriptado de un pergamino antiguo. Su delicada nariz se estremece, y sus ojos brillan con anticipación. Sadai observa conteniendo el aliento, esperando con todas sus fuerzas que su escapada chocolatosa sea un éxito. Con toda la curiosidad de un gato frente a un puntero láser, Aeka acepta el chocolate como si fuera un decreto real. Lo acerca cuidadosamente a su nariz como si estuviera realizando un ritual sagrado. El aroma del chocolate envuelve sus sentidos, y sus ojos se entrecierran en contemplación. El corazón de Sadai hace un pequeño chachá, atrapado entre la emoción del descubrimiento y el temor de un posible rechazo. Y entonces sucede. Aeka da el paso y muerde el chocolate. Su rostro se convierte en un teatro de emociones, una obra dramática en miniatura. Primero hay un destello de confusión, como si sus papilas gustativas estuvieran jugando a las escondidas. Luego, la confusión da paso a algo más. ¿Es deleite o disgusto? Sadai no puede precisar. En un giro inesperado, los ojos de Aeka se abren como platos que intentan escapar de sus órbitas, mientras el chocolate comienza su viaje de sólido a líquido. Su masticado se convierte en una exploración feliz, una danza de sabores que gira alrededor de su paladar. Y ahí, en medio de esta felicidad chocolatosa, Sadai pierde el control. Estalla en una carcajada sincera y desinhibida que resuena entre los árboles. Aeka, aún masticando, lo mira con una mezcla de desconcierto y diversión. Sadai se seca una lágrima del ojo, dándose cuenta de que ha sido testigo del espectáculo de chocolate más cómico. Y así,
entre la sinfonía de hojas crujientes y pájaros trinando, Sadai y Aeka comparten un momento de hilaridad pura y sin adulterar. Lo mundano se vuelve mágico. Lo ordinario, extraordinario. ¿Quién diría que un simple chocolate podría ser el catalizador de tanta diversión y locura? A medida que la risa se apaga, Sadai mira a Aeka con ojos que brillan como un duende travieso. Aquí están, un dúo desigual. Uno, un entusiasta del chocolate, la otra, una educadora del chocolate. En este refugio del bosque, donde las fechas límite y las demandas son meros susurros de un pasado olvidado, han descubierto un tesoro lleno de alegría. Sadai rodea con un brazo a Aeka, mientras su risa aún persiste como el dulce regusto del chocolate. La observa con una nueva apreciación, agradecido por la lección que le imparte sin darse cuenta. En su inocencia, ella le ha enseñado que los placeres más auténticos de la vida no están en los grandes gestos, sino en los acontecimientos cotidianos que salpican magia en su existencia. Y así, con el corazón lleno de amor y un bolsillo lleno de recuerdos, Sadai y Aeka continúan sus escapadas en el bosque. Volviendo a la saga llena de acción de Sadai y Aeka, las cosas han tomado un giro inesperado y cómico. Aeka, la superestrella culinaria, ha preparado una super extravagancia que está lista para rivalizar con los banquetes más elegantes de la ciudad. Armada de entusiasmo y una espátula, busca a Sadai con ansias de mostrarle su obra maestra. Pero hay que frenar los aplausos culinarios. Una sorpresa la espera. La emoción de Aeka se detiene cuando se da cuenta de que Sadai está desaparecido en combate. El pánico se apodera de ella más rápido que el berrinche de un niño por jugo derramado. En lugar de su gran debut gastronómico, todo lo que encuentra es una misteriosa carta. El papel podría haber estado etiquetado como centro de confusión, porque la cara de Aeka se transforma en una obra maestra de desconcierto mientras lee, "No me busques". Música dramática, porque el Sherlock interno de Aeka cobra vida. Con el corazón latiendo como una ardilla cargada de cafeína, sigue un rastro de ropa tirada, esperando que la lleve a su compañero misteriosamente desaparecido. Digo, ¿quién no querría seguir un rastro de ropa como si fuera un mapa del tesoro en la vida real? ¿Y qué descubre al final de esta extraña búsqueda sartorial? Una mirada de lado desnuda. Sí, leíste bien. Ahí está él, luciendo tan cómodo como un pingüino en una fiesta de piscina en verano. Las lágrimas y la modestia fluyen a partes iguales, mientras el rostro de Sadai se torna del color de un tomate particularmente maduro. Entra Aeka, nuestra heroína intrépida, con una confianza que podría rivalizar con la capa de un superhéroe. Se acerca con paso firme, como si se hubiera adentrado en una colonia nudista por primera vez. Su actitud tranquila y su abrazo cálido son como una red de seguridad para los nervios deshilachados de Sadai. Es un momento de vulnerabilidad compartida, como dos guisantes en una vaina de incertidumbre. Aeka se pone manos a la obra, sacando su cinta métrica como una maga revelando sus trucos. La mente de Sadai, sin embargo, corre más rápido que un guepardo con cafeína. Su cerebro es un carnaval de dudas, donde la inseguridad monta la montaña rusa de sus pensamientos. ¿Es Aeka inmune a sus encantos? Porque ella es básicamente la Gandalf de la edad, habiendo visto más siglos que un libro de historia. Su corazón, que normalmente se contenta con su ritmo, de repente está bailando un tap desenfrenado. Esa es una fiesta de cardio a la que Sadai nunca se apuntó. Avanzando a la mañana siguiente de la extraña búsqueda de ropa, Sadai despierta con una sorpresa más impactante que un lunes sin cafeína. Una bata nueva, confeccionada por los dedos mágicos de la máquina de coser de Aeka. Los ojos de Sadai se abren de par en par, su mandíbula cae como en un personaje de dibujos animados. ¿Podría ser que Aeka sea una ninja de la moda en secreto, trabajando de noche como una extraordinaria costurera? Solo la idea es suficiente para que haga un baile de felicidad que rivaliza con el de un niño victorioso. Vestido con su nueva gloria de moda, Sadai se pasea por la casa como un pavo real mostrando sus plumas. Es un testamento ambulante de la habilidad de Aeka, desfilando con una sonrisa orgullosa que podría rivalizar con la de un supervillano. Y, adivinen qué, las sorpresas no paran. Sadai, decidido a rivalizar con Gordon Ramsay, prepara un desayuno extravagante que podría despertar hasta a las ardillas más soñolientas. El aroma se esparce en el aire, una sinfonía de sabores que cosquillea los sentidos y hace rugir los estómagos. Mientras el aroma gira a su alrededor, el corazón de Aeka emprende su propio viaje en montaña rusa. Para alguien que ha vivido siglos, seguro que se siente como una adolescente en el baile de la escuela. ¿Quién hubiera pensado que un corazón antiguo aún podría palpitar como una mariposa en primavera?
Un día soleado amanece, y nuestro dinámico dúo, Aeka y Sadai, están paseando por el encantador bosque. Los pájaros están cantando, las hojas crujen, es como una película de Disney sin las canciones pegajosas. Aeka, sin embargo, de repente tiene esa expresión de, oh, olvidé apagar la estufa. Recuerda que tiene algunos asuntos pendientes en una cueva. Sí, al parecer, las cuevas también tienen asuntos. Aeka se vuelve hacia Sadai con una mirada enigmática, dejándolo más curioso que un gato frente a una caja de cartón. Él acepta, aunque prácticamente se pueden ver signos de interrogación flotando sobre su cabeza. La política de labios sellados de Aeka lo deja perplejo, y parece que está a punto de explotar de curiosidad, como un globo inflado de más. Caminan y caminan hasta que llegan a una cueva más fría que el congelador de un pingüino. Finalmente, las habilidades detectivescas de Sadai se activan. Este es el almacén congelado del santuario. Observa lo que parece ser el santuario de la frialdad. No hay pingüinos ni conos de nieve, solo una misteriosa fuente de frío. Aeka envía a Sadai a buscar vegetales, lo cual, por supuesto, es un código para ve a buscar ingredientes para la cena mientras yo pretendo ser una genio. Sadai ahora tiene una misión, recoger verduras, y, seamos sinceros, el hombre no está dispuesto a sabotear la promesa de una deliciosa comida. Mientras Aeka intenta subirse a un taburete para alcanzar algunos ingredientes, parece una comedia de slapstick en vivo. El taburete decide ir por su cuenta, dejándola en el aire, como en una caricatura. Los sentidos arácnidos de Sadai se activan y corre al rescate, atrapándola antes de que bese el suelo. Es un momento de salvar a la damisela en apuros, completo con música de suspenso y una capa invencible. Pero oh no, Aeka está inconsciente en sus brazos. Modo pánico activado. La única palabra que se le viene a la mente es hospital. Así que carga a Aeka sobre su hombro y corre como un poseso. Corre tan rápido que hasta Usain Bolt estaría impresionado, si alguna vez corriera a un hospital cargando a una chica con salsa en la cabeza. Justo cuando parece que Sadai va directo al hospital, la voz de Aeka mágicamente llega a sus oídos. Él, como un cachorro confundido, finalmente obedece la orden después de varias repeticiones. Sus frenos chirrían y se da cuenta de que Aeka, de hecho, no está inconsciente. Está viva y bien, o al menos, hablando. Aeka, con su aire de jefa, le asegura a Sadai que está bien. ¿La sangre en su cabeza? Solo es salsa, amigos. Las alarmas internas de Sadai se apagan, dejándolo un poco avergonzado por haber entrado en modo pánico total por una simple confusión con salsa. Con la aventura detrás, regresan a casa, con todas las verduras reunidas y la crisis evitada. Aeka se pone manos a la obra como una maga de la cocina, preparando una cena que podría rivalizar con un restaurante de 5 estrellas. Se sientan a disfrutar como realeza, y Sadai no puede evitar alabar las habilidades culinarias de Aeka. Momento de chef sonrojada. Sadai, abrazando su lado de conocedor, saca una botella de vino de 150 años. Una botella que ha visto más décadas que un viejo árbol sabio. Aeka, por otro lado, se mantiene firme y rechaza participar en las festividades líquidas. Ella tiene una misión, y esa misión implica arreglar las sandalias de Sadai, una tarea que hasta los guerreros más valientes considerarían ardua. A medida que la noche avanza, la mente de Sadai se convierte en un carrusel de pensamientos, especialmente sobre el incidente anterior. No es precisamente un hombre optimista, mientras reflexiona sobre su impotencia frente a una posible tragedia. Pero no se preocupen, tiene carne seca de jabalí y vino como sus fieles compañeros. Porque, cuando la vida te da incertidumbre, mejor es snackear como si no hubiera mañana. En un intento desesperado por aparentar normalidad, Sadai se mete carne seca en la boca como una ardilla almacenando nueces para el invierno. Si tan solo pudiera devorar sus preocupaciones con la misma facilidad. Pretender ser la imagen de la normalidad nunca ha sido tan desafiante. La suave lluvia primaveral ha transformado el bosque en un acogedor refugio. Profundamente en las montañas, donde los árboles se mecen como viejos amigos poniéndose al día, esta lluvia pone un pequeño freno a las actividades habituales en el bosque. Es como si la madre naturaleza hubiera decidido echar un balde de agua fría sobre sus planes. Pero bueno, en el bosque, tu agenda principal es básicamente pasear tranquilamente y disfrutar del paisaje, ¿verdad? Nuestros dos protagonistas, la enigmática Aeka y el siempre curioso Sadai, se encuentran en una situación similar, o mejor dicho, en una gota de limitación. La lluvia los tiene jugando el juego de la espera, y créanme, esperar nunca ha sido el pasatiempo favorito del bosque, especialmente cuando estás con alguien como Aeka. Claro, Aeka puede que tenga unos cuantos siglos de vida,
rondando los 800 años y encarnando una gracia etérea que raya en lo fantástico. Pero nada de eso evita que Sadai experimente palpitaciones solo con su presencia. Es como si su corazón de repente se convirtiera en un baterista de rock, marcando un ritmo que solo él puede escuchar. Aeka, por otro lado, se ve tan delicada como una frágil muñeca de porcelana, pero con una sensualidad que deja a Sadai haciendo gimnasia mental. Está atrapado en un bucle de mirarla o no mirarla, como si estuviera en un elaborado soliloquio shakespeariano. Perdido en sus pensamientos, Sadai lucha por mantener sus ojos alejados del aura cautivadora de Aeka, hasta que ella le extiende la rama de olivo proverbial en forma de una pipa. La señal universal de vamos a combatir el aburrimiento juntos. Sadai no es fanático del tabaco, y este asunto de la pipa lo pone un poco nervioso. Después de todo, no es precisamente un experto en tabaco, y la idea de manejar esas cosas lo deja desconcertado. Su naturaleza reflexiva no pasa desapercibida para Aeka, y una sonrisa juguetona danza en su encantador rostro. Con toda la gentileza de una maestra cariñosa, se toma el tiempo de enseñarle sobre la hierba en la pipa. Resulta ser una creación casera, muy diferente al jefe fumador compulsivo que suele encontrar. Huele a un ramo de flores, y de repente, esa pipa parece mucho más atractiva. Mientras Aeka explica las propiedades calmantes de la hierba, la mente de Sadai se acelera. Se da cuenta de que Aeka debe ser guardiana de innumerables recuerdos, como una biblioteca viviente del pasado. Fiestas, celebraciones en el pueblo, rostros que alguna vez trajeron calidez a la comunidad, todos guardados en su mente. Esa hierba es como su máquina del tiempo personal, ayudándola a revivir esos momentos queridos. Poco sabe Sadai que ha estado observando a Aeka con la intensidad de un detective siguiendo una pista. Aeka no es ajena al juego de la observación y, rápidamente, lo confronta por su mirada prolongada. Pillado con las manos en la masa, la defensa de Sadai flaquea como un acróbata torpe en una cuerda floja. Antes de que pueda balbucear una explicación, Aeka le extiende la pipa nuevamente, cerrando cualquier discusión. Con una mezcla de curiosidad y un toque de rendición, Sadai da una calada tentativa, saboreando el aroma de las hierbas en su paladar. Es como unas mini vacaciones para sus sentidos. Pero espera, una voz repentina rompe la sinfonía de la lluvia. La dupla dinámica sale de su acogedor refugio solo para tropezar con una sorpresa. Una chica extendida como una estrella de mar frente a su morada. Seirei se lanza a ayudar, hasta que su radar de reconocimiento se activa. Sorpresa, es Kuriara. Sus ojos se iluminan como fuegos artificiales en una celebración de Año Nuevo, y estalla en un coro de gritos de alegría. Aparentemente, ha estado en una búsqueda para encontrar a Sadai, persiguiéndolo como una detective decidida tras un escurridizo sospechoso. El alivio de Kuriara es palpable. Prácticamente celebra como quien acaba de encontrar una aguja en un pajar. Resulta que ha estado en la búsqueda desde aquel día fatídico, cuando tropezó con la nota de suicidio críptica de Sadai. Es como si hubiese ganado la lotería, excepto por el hecho de que Sadai está vivo y coleando. Mientras la lluvia continúa su suave serenata, el bosque guarda sus secretos un poco más fuerte. Y nuestro trío, junto con Aeka, se queda con más preguntas que respuestas. Imagina esto. Kuriara, la tenaz detective en la vida de Sadai, está frente a él con una revelación que podría dejar a Sherlock Holmes en vergüenza. Suelta la verdad con la elegancia de una columnista de chismes bajo el efecto de la cafeína. Takato Senpai, el héroe técnico no reconocido, la ayuda a rastrear el GPS del teléfono de Sadai, que había desaparecido cuando él se aventuró en el bosque. Vienen los suspiros dramáticos. ¿Y qué hace Kuriara con este nuevo conocimiento? No solo levanta una ceja y sigue adelante. No. Se sube a un avión más rápido que un niño persiguiendo un camión de helados y toma un taxi hasta la puerta de Sadai. Ahora, antes de que empieces a aplaudir sus heroicos esfuerzos, no olvides que esto no es precisamente un paseo en el parque. Más bien, una caminata empapada por el bosque. El teléfono de Kuriara muere, dejándola varada como una náufraga. Navega por este rompecabezas de la vida real con la gracia de una ardilla vendada. Milagrosamente, Sadai aparece como un guardián del bosque, rescatándola de su pesadilla de navegación. Es un clásico escenario de caballero en armadura brillante, excepto que en lugar de armadura, Sadai lleva una camisa empapada por la lluvia que se le pega como una calcomanía entusiasta. Pero espera, hay un giro en la trama. Kuriara no es una damisela en apuros. Está en una misión llamada Operación Salvar a Sadai. La mente de Sadai corre como un hámster bajo los efectos de la cafeína. Ella está aquí por él,
habiendo leído su nota de suicidio y emprendiendo un viaje para encontrar el eslabón perdido en su vida. Sadai. No se da una conversación profunda, simplemente dejan el tema de lado como el polvo en un estante. Ahora, imagina la escena. Sadai, el desconcertado titiritero, presenta a Kuriara a Aeka.